Perlas del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje de la quinta y sexta trompeta? ¿Qué significado da la Biblia a abismo? ¿Con quién se relaciona Abadón o Apolión? ¿Quiénes son los ángeles del Éufrates? ¿Cómo se relaciona la historia con estas trompetas? Y las figuras, los símbolos que se presentan en estas dos trompetas, ¿se utilizaron en el pasado en algún pasaje de las Escrituras? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite continuar el estudio de las perlas del Apocalipsis de Juan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos este día, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Danos entendimiento, danos luz, y que sea tu voluntad en la que se exprese y se revele, no la nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañar el estudio de este día. Les invito, les animo, compartan este estudio de versículo a versículo con los hermanos de iglesia, con los contactos que tengan en sus redes sociales. ¿Cuál es el método que estamos utilizando para estudiar las profecías del Apocalipsis? Para empezar, el enfoque historicista, porque el enfoque historicista tiene sustento bíblico y el más evidente es el de Daniel. Daniel utiliza el enfoque historicista. La historia va corroborando el cumplimiento de las profecías. También Jesús utilizó el enfoque historicista. Habla acerca del tiempo del fin, los hechos que se van a ir suscitando. Habla, por ejemplo, de que aún no es el fin, recién está empezando los dolores como de una mujer en parto. Habla acerca de la caída de Jerusalén, que se da en el transcurso de la historia. La historia corrobora el cumplimiento de la profecía. Y eso hay que tener en cuenta a lo largo del estudio del libro de Apocalipsis, porque las profecías, así como la estatua que vio Nabucodonosor, describía la historia desde Babilonia hasta el establecimiento del reino de Cristo. En las trompetas, los sellos, las cartas a las iglesias vemos una progresión y que todos terminan con el establecimiento del reino de Cristo. Las trompetas son los juicios de Dios contra los impíos. Con esta salvedad, ingresemos al estudio del capítulo 9. Hemos visto hasta aquí 4 trompetas. También hemos visto en el versículo 10 que cuando se abre o suena la tercera trompeta, cae del cielo una gran estrella ardiente como antorcha, y el nombre de esa estrella es Ajenjo. Y la Biblia nos habla de un ángel caído. No es válido inventar a los símbolos un significado. No es válido. Todo símbolo que se da en la Biblia tiene que ser refrendado por la Biblia. Un versículo explica otro versículo. Como hemos visto en la lección de escuela sabática de hoy, lo literal o lo simbólico es determinado por la Biblia. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
la llave del pozo del abismo. Algunas personas, cuando leen esta parte de la llave del pozo del abismo, dicen: Satanás fue arrojado al infierno. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia con qué relaciona el abismo, nos damos cuenta que no se refiere a ningún infierno donde supuestamente se están quemando los malos y Satanás y sus ángeles. Por ejemplo, en Proverbios 8:24, los abismos están correlacionados con los océanos. En Jonás 2:5, de la misma manera, dice: rodeóme el abismo, y él estaba, ¿qué? Había sido lanzado al fondo del mar. En el Salmo 18:5, los abismos de las aguas están relacionados con el fondo del mar. Job 38:30 dice: se congeló la faz del abismo. Bien extraño que un lugar donde supuestamente hay fuego se congele, ¿verdad? Éxodo 15:5 habla acerca de la muerte del ejército egipcio allí cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, y dice que fueron cubiertos por el abismo. El abismo los cubrió. Génesis 7:11. Las fuentes del gran abismo se abrieron. Fuentes del gran abismo. ¿Y qué salieron de las fuentes del gran abismo en el diluvio? Agua. No salió fuego. Génesis 1:2. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. ¿Se da cuenta? Abismo es la tierra. Y recordemos Apocalipsis 12:12. Satanás es arrojado a la tierra. Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás tentó a Jesús cuando él estuvo aquí. El reino, el gobierno de Satanás es aquí en la tierra. No es en ningún lugar subterráneo o el inframundo, como mencionan algunos. Es aquí en la tierra. Eso hay que tenerlo claro. Esa perla hay que tenerlo muy presente. El quinto shofar o la quinta trompeta está históricamente situado en la misma perspectiva de las trompetas precedentes. Juan de nuevo menciona la estrella caída, al evocar a una mentalidad usurpadora que nos recuerda el antiguo poder de Babel. Previamente las trompetas habían hablado de acontecimientos más allá del control humano, ocasionados por la mano de Dios. Ahora las trompetas anuncian fuerzas que emergen de las profundidades de la tierra, del abismo, ¿no? El quinto ángel tocó la trompeta y dice que ve caer, cayó del cielo a la tierra una estrella, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La versión Septuaginta utiliza el término griego abusos con doble S para traducir el hebreo tehom, que quiere decir abismo. Una palabra empleada para describir la tierra antes de la creación. Génesis 1:2. Abismo. Significativamente, Génesis 1 asocia la palabra tehom, abismo, con los conceptos de agua, oscuridad y vacío, como les he ido mencionando los textos precedentes. El segundo relato de la creación, Génesis 2:5, equipara las palabras no y aún. El tehom o abusos es la negación de Dios. Luego los profetas
lo convertirán en la morada de su enemigo, el gran Leviatán. Isaías 51:9, Salmos 74:3. El supuesto libro profético, Primera de Enoc, describe a Tehom como la morada de los ángeles caídos. Son estas literaturas que no son bíblicas los que dan pie a mucha gente a especular sobre la existencia del infierno y que el abismo es el infierno. Como ya hemos visto, del abismo brotaron aguas. Job dice que el abismo se congeló. El oráculo apocalíptico llega hasta a personificar al abismo con el nombre hebreo de Abadón, que también es entendido como condenación, y eso lo vemos en el versículo 11. Esta palabra viene de la palabra abad, morir, desaparecer. Generalmente utilizada en la Biblia o en las Biblias hebreas, especialmente la literatura sapiencial como Proverbios, Salmos, Eclesiastés, para indicar el destino de los impíos. Y esto habla mucho los Salmos, cuando habla acerca a dónde van los muertos, pero no está hablando que van como entidades que están conscientes. Por otro lado, la palabra Apolión, que nos habla el versículo 11, porque dice que este es el rey del ejército de langostas que vamos a ver. Esta palabra griega Apolión viene de un verbo apolinai, que significa arruinar, destruir, perder. Otra palabra del mismo verbo, apoleía, significa condenación o perdición. ¿Y por qué estas referencias a estas palabras? Miren, al igual que abusos, es la traducción de la Septuaginta de la palabra Tehom. Ellos son los que utilizan esta traducción, y la palabra hebrea Abadón y la palabra griega Apolión, por consiguiente, comparten la misma connotación de vacío y de negación de Dios. Por eso cuando leemos nosotros el versículo 11, dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La oscuridad que invade la escena del capítulo 2 difiere de la del cuarto shofar, de la cuarta trompeta. Allí era el resultado de algo que les sucedía a las luminarias. 8:12. ¿Qué es lo que dice? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Ahora es la parte del Tehom, el abismo, la oscuridad de la precreación, como vemos Génesis 1:2. Las langostas surgen del abismo formando una densa nube que oscurece la luz y los cielos en las alturas. La quinta trompeta revela las agencias que dominaban la edad oscura. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tenga en cuenta lo siguiente. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? No son langostas. Y se les mandó que no dañasen, presten atención a lo que dice el versículo 4, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces el quinto shofar, la quinta trompeta, revela las agencias que dominaban la edad oscura. La estrella cae al abismo, lo abre y libera los poderes del vacío. En otras palabras,
La usurpación de Dios libera las fuerzas de la perversión, la pretensión, la intolerancia y la opresión que procuran negarle a Dios su lugar y su gobierno en el mundo. Y esto lo corrobora la historia. A lo largo de la Edad Media, por ejemplo, vemos cómo es que Dios es puesto a un lado. La quinta trompeta también describe la venganza de Dios. Las semillas del castigo de la iglesia yacen latentes en sus propias acciones. La usurpación de Dios en la tierra a través de la intolerancia y la opresión hizo que la humanidad rechazara al mismo Dios que procuraba representar, porque estaban presentando un Dios diferente al Dios de la Biblia. La historia confirma la profecía. Recuerden ustedes eso. La historia confirma la profecía. La Revolución Francesa y los movimientos anticlericales de los siglos XVII y XVIII constituyen la respuesta de la humanidad a las cruzadas, la Inquisición y las guerras religiosas que marcaron la historia occidental de los siglos IX al siglo XVII. La profecía utiliza la imagen de la langosta para transmitir la naturaleza de este ataque. ¿Qué se les manda? Que no dañen a nadie, a excepción de los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen. No debían matarlos, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los 5 meses de la plaga corresponden al ciclo de la vida del insecto, de la langosta, desde su nacimiento hasta su muerte. Es interesante esta relación. Hallamos la misma imagen en el libro de Joel. Recuerden, los símbolos se explican con la aplicación en otras partes de la misma Biblia, no en ninguna otra literatura que a las personas se les ocurra. ¿Ya? Miren, ¿qué pasa en el libro de Joel? Joel compara el juicio de Dios con una invasión de langostas semejantes a caballos. Y esto lo vemos nosotros en Joel capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Joel 2, 4. A ver, vamos a encontrar Joel. Permítanme unos... A ver, ¿dónde está Joel? Joel 2, 4. Aquí tenemos. Dice, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. El 2, 4. ¿Y qué dice el 9, 7? El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Joel utiliza el aspecto. Su aspecto de estas langostas era como de caballos, y como gente de a caballo correrán. La analogía es asombrosa si consideramos el aspecto, la velocidad y hasta la estrategia militar de las langostas. Las langostas destruyen las cosechas y cubren el cielo con sus masas semejantes a las nubes. Joel 1:10 dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Durante toda
una generación se produce esto. Y lo podemos leer en los versículos 4 y 6. Los efectos de la plaga predichos por el quinto shofar están limitados en tiempo y en espacio. Las langostas atacan solo a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, como lo hemos visto en el versículo 4. Deben dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La imagen del sello tiene su origen en su antiguo uso del cercano oriente. ¿Para qué? Para indicar propiedad. La mercancía o las cartas eran selladas para identificar o atestiguar a quién pertenecía. Pertenencia. Cuando se aplica a los seres humanos, la imagen expresa una relación personal única. Por ejemplo, en Cantares 8:6. La sulamita emplea la imagen del sello para expresar su relación especial con su amado. Dice el versículo 6 de Cantares 8. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. La falta de un sello, por lo tanto, revelaría a todos los que no son realmente de Dios. Expone a la Iglesia como una institución hueca que ha perdido su sentido de la soberanía y de la propiedad de Dios. Volvamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa afecta a la Iglesia solo como institución. Por eso les decía anteriormente en nuestro estudio, es peligroso cuando la Iglesia se vuelve una institución. Muy peligroso. Porque una institución empieza a hacer muchos negocios. Entonces la Revolución Francesa afectó a la Iglesia como institución, a la Iglesia Católica. En cuanto a las personas, estas emergen mucho más libres y audaces en su búsqueda de la verdad. La gente se sintió liberada. Ahora podían acceder a las Biblias. Ahora podían leer las Biblias. ¿Se dan cuenta? Por otra parte, las langostas pican como escorpiones, aunque su picadura no es mortal. Dice el versículo 5. No los matasen, no es mortal. A pesar de todo, la Iglesia sobrevivirá a la plaga. Van a ser atormentados por 5 meses, pero no van a morir. Según la profecía, el tormento de la Iglesia no excederá de 5 meses. Si hacemos cálculos matemáticos, 5 por 30, es decir, 150 años, según las reglas proféticas de un día por año. Y un desastre así no tiene precedentes en la historia de la Iglesia. La Revolución Francesa hasta se atreve a apresar al Papa el año 1798. La Iglesia se recuperaría recién en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, gracias a la ratificación del Tratado de Letrán, 1929. ¿Cuántos años hay de 1929 retrocediendo hasta 1798? Aproximadamente 131 años, casi esos 5 meses. Su surgimiento sería posteriormente fortalecido por la diseminación de nuevas facciones políticas de la posguerra autodenominadas demócratas cristianos. Surgen los demócratas cristianos. La Iglesia entra en la política frente al escenario político europeo. En gran parte, dominadas por miembros de la Iglesia Católica, estas facciones a menudo
forman la cabeza de los gobiernos de coalición. Se politizó la iglesia. Actualmente, la iglesia se ha transformado en un superpoder. Es poderosa. Su influencia impregna las relaciones internacionales en todos los niveles, desde la lucha contra el comunismo, como se dio en los años 80, 90, hasta la preocupación por el hambre mundial y la visión religiosa del ecumenismo. Existen muchas interpretaciones de esta profecía, pero cualesquiera que sean las diferencias, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es este? Debemos comprender la invasión de las langostas como el juicio de Dios contra el opresor. La Biblia sistemáticamente emplea las langostas como un símbolo del juicio. Además, lo insinúan los 5 meses, un número clave en el relato del diluvio, el primer juicio universal de la historia humana. Génesis capítulo 7, versículo 24. ¿Y qué sucede cuando se abre la sexta trompeta? Ya hemos hablado acerca de Abadón y Apolión. El primer ay pasó, he aquí aún vienen 2 ayes después de esto. Vamos al segundo ay. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Como hemos mencionado anteriormente, al decir tercera parte, está hablando de una parte, no está hablando de la totalidad. La sexta trompeta o sexto shofar se hace eco de los gemidos del sexto sello, las voces de llanto debajo del altar, Apocalipsis 6:10. Ya lo estudiamos esto. Reciben una respuesta por parte de la voz que libera a los 4 ángeles del gran río Éufrates, Apocalipsis 13 y 14, 9, 13 y 14. Una vez más, debemos considerar el evento próximo como un castigo contra el opresor, identificado en nuestro pasaje con Babilonia. Ya la mención del Éufrates hace alusión a la caída de Babilonia. Una vez más, recuerden, ¿dónde se utilizó este símbolo? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de la historia? Éufrates, Babilonia. La caída de Babilonia. Asimismo, las imágenes de oro y plata del versículo 20, de bronce, de piedra y de madera, sugieren la idolatría de Babilonia, como lo describen el profeta Daniel. Veamos, saltemos un poco al versículo 20. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No dejaron de adorarlos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En esas condiciones se desarrolla la sexta trompeta. Es como si estuvieran empecinados en pecar. Entonces aquí nos encontramos con la figura de la idolatría de Babilonia, como lo describe el profeta Daniel durante la destrucción del imperio. Daniel 5:23. Los demonios y las hechicerías, como dice el versículo 20 y 21, también caracterizan a Babilonia, según el profeta Isaías, y precipitan su caída. Isaías 47:12.
El quinto shofar o la quinta trompeta había despachado langostas con colas de escorpión, como el ejército de caballos corriendo a la batalla. Y el sexto sello las vuelve a llamar. ¿Qué dice el versículo 19? Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis compara esa invasión con caballos cuyo poder se encontraba en sus colas. Retrocedamos un poco para leer lo que nos falta de esta visión. Versículo 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué salían? Dice, fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que sale de su boca. Pues el poder de los caballos, ¿dónde radicaba? Estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La sexta trompeta continúa donde dejó la quinta trompeta. Pero ahora la batalla se intensifica. El enemigo de Babilonia adopta una postura más intimidadora. Los caballos del quinto shofar tenían dientes de león, en tanto que ahora las cabezas completas son como las de los leones, como dice el versículo 17. El poder de destrucción de los guerreros del quinto shofar se concentraban en la cola, pero bajo el quinto shofar la boca también es mortal, o bajo el sexto, la boca también es mortal. Sus corazas de hierro se han convertido en fuego, versículo 17. ¿Van viendo? Este ejército es mucho más destructivo. El aguijón de las langostas, anteriormente no fatal, herían pero no mataban, se han vuelto mortales. Por estas tres plagas fue muerta. En la quinta dice, no los mates. Hazlos sufrir, van a sufrir. La nube del quinto shofar, versículo 2, ahora está reforzado con fuego y azufre, versículo 18. La fuerza invasora incluso ha aumentado en número. Abrumado por su tamaño, el profeta utiliza un superlativo. Él dice 200 millones, versículo 16. 200 millones, yo oí su número. La palabra griega traducida como millón, en otras traducciones 10.000, ¿no? Generalmente denota un número muy grande. El término aparece en la traducción de la Septuaginta de la bendición cantada por los hijos de Betuel a su hermana Rebeca, que le deseaban una descendencia de millares, Génesis 24:60. También recordamos la alabanza de las mujeres por la proeza de David. ¿Recuerdan ustedes? Primera de Samuel 18:7. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Esta palabra en nuestro pasaje no es meramente 10.000 por 10.000, sino 2 por 10.000 por 10.000. Dice 200 millones. Muy grande. Las Fuerzas Armadas nunca han alcanzado esas proporciones. No hay un ejército con ese número. Se dice, si no me equivoco, que el ejército chino es el más grande, pero no tiene ese número. Las fuerzas del abismo seculares y anticlericales son abrumadoras.
Nuestro siglo ha presenciado una explosión de reacciones políticas y filosóficas en contra de la Iglesia. Las ideologías que surgen de la Revolución Francesa, ¿cuáles fueron? El marxismo, el materialismo, el evolucionismo, el racionalismo, impregnan hoy en día, cada una de ellas impregnan nuestra vida intelectual. Las corrientes seculares y ateas penetran hasta los círculos religiosos. Aquí tenemos una de las ironías más asombrosas de la historia humana. ¿Ah? Han penetrado los círculos religiosos, han penetrado las creencias de muchas congregaciones. Un ejército muy grande, diseminado por todo el mundo. 200 millones. Al procurar reemplazar a Dios en la tierra, la Iglesia se preparó para una reacción proveniente de esta misma tierra. De un abismo que no admite ningún Dios, el Apocalipsis confirma la visión del profeta Daniel. En el capítulo 11 de su libro, Daniel predijo un conflicto entre los mismos dos poderes. Y uno sale del norte y personifica el poder usurpador de la Iglesia, en tanto que el otro viene del sur y representa las ideologías seculares y atea que caracterizaron el pensamiento moderno occidental. El Apocalipsis, por lo tanto, se hace eco de la profecía de Daniel y hace referencia tanto a Babilonia como a Egipto. La estrella caída del quinto shofar o quinta trompeta, por su asociación con el río Éufrates de la sexta trompeta, ¿no?, representa a Babilonia. Las langostas, los escorpiones, las serpientes y la oscuridad, todo nos recuerda a las plagas que ocurrieron en Egipto debido a su terca negación del Dios de Israel. Éxodo 5:2. ¿Se da cuenta usted cómo es que los símbolos y las imágenes del pasado referidos en otras partes de la Biblia se correlacionan con las profecías? Los carros y los caballos característicos del arsenal militar egipcio también nos hacen pensar en Egipto. Tanto Daniel como el profeta Juan revelan el mismo evento a través de sus alusiones a Babilonia y Egipto, pero la convergencia de las dos visiones proféticas no se detiene allí como en Daniel 11. Nuestro pasaje del Apocalipsis predice la victoria de Babilonia. Sería el poder religioso el que tome el lugar de Dios. Los guerreros del sexto shofar destruyen solo a un tercio, a la tercera parte de la humanidad, no a todos. Versículo 18. Los otros 2/3 sobreviven, seguros de sí mismos e idólatras, alejados del arrepentimiento. Ya no encontramos ninguna mención al enemigo de Babilonia, es decir, el poder secular que niega la existencia de Dios. Parece haber sido devorado por el otro. Como en Daniel 11, las fuerzas egipcias se unen a las babilónicas. Daniel 11:43. Casi no nos atrevemos a anticipar el cumplimiento de esta profecía. La unificación de todas las fuerzas en una sola. Los últimos eventos ya insinúan una debilidad de las filas del secularismo. El desmoronamiento del secularismo y el fracaso del racionalismo demuestran la verosimilitud de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Hemos visto en los últimos años cómo el progresismo, la ideología de género, empezó a atacar las instituciones, empezó a penetrar en las iglesias. Pero también hemos visto una reacción de muchos sectores y que están haciendo frente lo que se conoce hoy en día como la batalla cultural. No perdamos de vista esto
dentro del contexto profético. Al final, la parte religiosa se va a imponer al secularismo, por más dinero, fuerza, poder político que tenga el secularismo. Es un proceso que no se limita al cristianismo occidental. El conflicto entre las dos fuerzas, personificado por Egipto, la parte secular, y Babilonia, la parte religiosa, va más allá del alcance de la Iglesia Católica y de sus oponentes seculares. La influencia de la Revolución Francesa se extiende más allá de sus fronteras religiosas y políticas. El secularismo ha penetrado los círculos islámicos y los judíos en el espíritu del humanismo anticlerical. Eso lo vemos a diario. En reacción, actualmente presenciamos una oleada del fundamentalismo religioso en ambas regiones. Más que nunca, los ayatolas y los rabinos dan su opinión en asuntos políticos, como que hay que hacer frente. No podemos quedarnos atrás. En las naciones musulmanas, por ejemplo, Irán, Argelia, Egipto, como en Israel, la política se rinde cada vez más a los poderes religiosos. Durante algún tiempo el secularismo ha desacreditado a la religión de los círculos cristianos, pero ahora el fundamentalismo cristiano contraataca las tendencias seculares, liberales y racionalistas. ¿Y qué con los Estados Unidos? En los Estados Unidos la derecha religiosa lucha por alcanzar el poder político a fin de ayudar a construir una nación, según ellos, verdaderamente cristiana. Los últimos años fue penetrado por la ideología de género, que no quería saber nada de Dios, pero ahora hay un contraataque. En estos días, precisamente, con la llegada del nuevo gobierno, hay un contraataque. La misma tendencia también ha hallado terreno fértil en Europa. Aparentemente en Europa el secularismo, la ideología de género se está imponiendo, pero las profecías nos hablan de que la parte religiosa es la que va a triunfar. La derecha religiosa tiene un fuerte espíritu nacionalista que seguramente atraerá a muchos. Y ustedes lo están viendo, cómo están resurgiendo las derechas religiosas. En pocas palabras, podemos resumir la historia de la Iglesia de la siguiente manera. 1. La Iglesia, sin darse cuenta, se estableció como Babel, cuando alegaba autoridad exclusiva sobre asuntos morales y religiosos. 2. En el siglo XVIII, un nuevo espíritu revolucionario reaccionó en contra del clero e incentivó a las tendencias humanistas y seculares que posteriormente se convertirían en las filosofías marxista, racionalista, positivista y evolucionista. Era el ataque de Egipto contra Babel o Babilonia. Durante los siglos XIX y XX, el secularismo se dispersó a otras religiones y culturas no occidentales a través de la obra misionera y el colonialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la oleada de movimientos nacionalistas y el recuerdo de los horrores de la guerra desencadenaron una reacción en contra del racionalismo y el liberalismo y un regreso a los valores religiosos y culturales. Ha sido el tiempo de los bestsellers religiosos y de las estrellas evangélicas en los medios. Lo hemos visto unas décadas atrás. Ahora estamos en la cuarta fase del ciclo, justo antes de la unificación de los dos campamentos en uno solo, en un Babel, como lo vamos a ver en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, un solo poder. Ya podemos presenciar las primeras señales de ese avance. El reavivamiento de la religión tiene
dejos antropocéntricos bastante parecidos a los que caracterizaron las tendencias seculares del siglo XIX. La religión ha estado progresando hacia un ideal más humanista, se ha ido modernizando. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Y hay muchas voces que dicen, los tiempos han cambiado, la iglesia tiene que cambiar. El Dios inmanente, latente en cada uno, tiene prioridad sobre el Dios trascendente. ¿Qué dice esa ideología del Dios inmanente? Que Dios está en ti y en la medida que te conozcas puedes lograr tu salvación. No necesitas un Dios exterior, un Dios trascendente que se revela desde lo alto, generalmente en contra de los proyectos humanos. Ahora, si ustedes recuerdan, en los años 90, por ejemplo, en nuestras iglesias se hablaba mucho acerca del movimiento de la nueva era. Hoy en día ya casi no se habla del movimiento de la nueva era. ¿Quiere decir que el espiritismo moderno dejó de ser? No, tampoco, sino que da un giro inesperado al reavivamiento religioso en nuestro siglo actual. Y ese movimiento de la nueva era ha afectado a casi todas las religiones. Tanto los cristianos como los no cristianos enseñan su mensaje de tolerancia. ¿Les parece familiar? Sí, ¿verdad? En el pasado hubo un hombre, el padre Teilhard de Chardin, al igual que los ecoteólogos como Thomas Berry. ¿Les parece familiar esto de ecoteólogos? El cuidado de la naturaleza. Han inspirado un nuevo respeto por la madre tierra. Ellos interpretan la evolución como un proceso sagrado a través del cual Dios se encarna. De modo que Dios está en todas partes, en la naturaleza, en los muertos y en los vivos, una tendencia posteriormente reforzada por las teorías de la inmortalidad del alma, la reencarnación y por actividades como consultar a los videntes y a los astrólogos. Eso es muy actual. Todas estas tendencias surgen de la misma premisa. ¿Cuál es esa premisa? El Dios creador ya no está más fuera del alcance, está aquí, ha venido, se ha encarnado en la humanidad. ¿Qué necesidad hay de tener esperanza, de orar, de esperarlo? La humanidad hoy ha reemplazado a Dios, Dios está en ti. ¿Para qué esperar la segunda venida si Dios está en ti? Descúbrelo. En los contextos no cristianos, la búsqueda del cosmos sagrado ha encontrado un portavoz en la persona de un tal Abel. En un discurso reciente en la Universidad de Stanford, ¿el qué dijo? No. Defendió la tesis de que todas las culturas, de hecho, la humanidad toda, están unidas por una dimensión espiritual común. El Dios inmanente, Dios en todos. Recuerden los 200 millones de jinetes dispersados en toda la tierra. Estas apelaciones para la democracia planetaria encuentran eco en el ideal marxista del internacionalismo. Ya no hay fronteras. ¿Les parece familiar? Hay voces que dicen no hay fronteras. Todos pueden ingresar a cualquier lado. Después de la caída del marxismo, este lenguaje asume un nuevo significado. Los intereses humanistas y antropocéntricos aquí se unen con los valores religiosos. Todos los medios dan testimonio de estos sucesos, desde las crucifixiones de Nirvana hasta el Jesús negro de Madonna, desde las joyas de cristal hasta los cuerpos perforados, ha nacido una nueva cultura. ¿Y qué es esto? Egipto y Babilonia parecen haber llegado a un entendimiento. Por supuesto, estos son meros síntomas. Estamos recién
en los principios de Dolores. Pero presten atención a esta unión del secularismo con la espiritualidad supuestamente. La Iglesia y la religión como un todo están en pugna con los movimientos seculares y ateos, pero los ingredientes están todos presentes para la mezcla predicha por el profeta. Pronto, Egipto y Babilonia se fusionarán en el crisol de Babel. Y surgirá la figura de un solo poder. Y esto lo vamos a ahondar en el capítulo 13. ¿Cuánto poder? Por eso dice el versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ellos creen tener la verdad. Ellos nos dicen a nosotros que estamos equivocados. Y lo triste es que las iglesias han sido penetradas, han sido invadidas por estas líneas de pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que basar nuestras creencias en un escrito está. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Que Dios te bendiga. Amén.